La gente en Venezuela que no quiere vivir así, como vive, es mayoría. Y eso lo puedo decir con propiedad. Yo detesto hablar de mis clientes, en este caso no es un cliente, es una gran amiga que es María Corina Machado, hace años, ya 3 o 4 años, no recuerdo bien. Le hicimos la campaña a María Corina cuando se lanzó a diputado. Y el eslogan, muy entre comillas, que usamos en aquella oportunidad era "Somos mayoría". Y una vez, por cierto, una periodista me preguntaba, Aquiles, ¿cómo optaron por ese eslogan? Eso es muy peligroso. En un momento, eso no es un eslogan, eso es una realidad. Pero es una realidad que se ha verificado ayer, 8 de diciembre. Se ha verificado con ese CNE que existe. Permíteme explicar una cosa. La oposición ganó en los grandes centros urbanos. Sí. Allí perdió el gobierno el control político, ¿cierto? Cierto. Y ganó en la provincia el gobierno, ¿verdad? ¿Qué sucedió ayer? Que se ganó donde hay control electoral y se perdió donde no hay control electoral. En Venezuela, la oposición cubre escasamente el 50% de las mesas. Esa es la realidad. De modo que en la provincia no hay cómo cuidar los votos. Los venezolanos que no queremos vivir así somos mayoría. Eso es un... Mira, yo te creo y yo estoy contigo. Permíteme decirte una cosa. Sí. En las encuestas en Venezuela, la de todos los encuestadores, los del gobierno, la oposición, los que tú quieras, todos dicen que el 80% del país no acepta la inseguridad, no acepta la escasez. No está contento con el rumbo. No, entonces, ¿cómo es esa ley de la gravedad que las cosas suben para abajo y bajan para arriba? Eso no es correcto. El problema de Venezuela es muy simple. El problema de Venezuela es que tenemos un régimen híbrido, ¿verdad? Que usa una fachada democrática y métodos dictatoriales, ¿verdad? Sí, correcto. Y es una buena definición. Ese régimen híbrido necesita una estrategia híbrida, ¿cierto? Necesita una propuesta democrática, ¿verdad? Y estrategias de resistencia. Y estrategia de resistencia. Por ejemplo. Que no sean antidemocráticas, pero por que Dios, sean crudamente realistas. No, por el amor de Dios, yo llamaría ya a desconocer la fulana, bufa, ley de la patria esa. Yo no sé si la has ojeado. No. Que no solamente propone un colectivismo inaceptable, sino que es de una ridiculez monstruosa. Tú sabes que lo peor de los dictadores es el mal gusto. Es una cosa, hay textualmente, llama a salvar la especie humana en el mundo. Eso es, las citas son palabras más, palabras menos. O sea, yo ya llamaría de una vez a desconocer, por ejemplo, todas las acciones emanadas de esa ley bufa, claro, por Dios, de una vez. ¿Por qué los venezolanos nos vamos a calar eso? Eso no es aceptable. ¿Y qué le pedirías a Capriles? Mira, justamente que entienda si es posible hablar en esos términos, ¿no? Ojo, todo esto lo digo con mucho respeto. Está clarísimo, por Enrique. Aquiles, por supuesto. Que entienda que necesita echar mano de esos dos métodos, que esos dos métodos no tienen por qué ser contradictorios. La última vez cuando se libró el país de la última dictadura abierta que hubo en Venezuela, que fue la dictadura Pérez Jiménez, sí, el líder principal de la oposición, se podría decir, Rómulo Betancourt, usó los dos métodos, sí, ¿verdad? Y con un puñado de muchachos, ¿verdad? Con 25 o 30 jóvenes. Contra una dictadura, claro, que había sido mucho más eficiente que esta. Exactamente, ¿no? Entonces... o sea que lo que le está faltando a la oposición venezolana es el recurso de la calle, digamos. Y saber liderizar la calle. La calle es compleja. Sí, yo no estoy diciendo que tiene riesgo, necesita otro tipo de recursos, ¿verdad? Necesita unas logísticas distintas, ¿verdad? Pero necesita también la juventud. Mira, hay que entender una cosa muy precisa sobre Venezuela. Maduro y su camarilla no van a soltar el poder por las buenas porque... Para usar un término psicoanalítico, sé que la palabra es muy dominguera, no tienen la pulsión para hacerlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, Maduro sabe, en palabras simples, que si sale del poder, y Cabello y todos ellos, van presos. Correcto. Probablemente pierdan la vida. Correcto. Tengan que exilarse en Cuba. No puedan disfrutar de los dineros que amasaron puramente. Entonces, esa pulsión, ¿verdad? Ese motivo para estar allí, no lo tiene la oposición, ¿verdad? Ese morbo no lo tiene la oposición, lo tiene Maduro y eso hay que entenderlo para enfrentarlo.
Los motivos que tienes para estar en el poder son muy profundos y muy irracionales. Y estos jóvenes que están insurgiendo tienen que entender ese problema y tienen que estar a la altura de esa pulsión.